público que son ustedes, es un público tal vez más familiarizado con temas que tienen que ver con redes sociales que los que, como yo, estamos aquí al frente hablando. Entonces nosotros somos a veces extranjeros en el tema y tenemos que ir involucrándonos más. Pero yo diría que la generación que está más aterrizada en un tema tan importante como el que es, como este, lo van a usar, lo usarán muchísimo en sus trabajos de aquí en adelante. El mundo y está ya en el mercadeo digital y el neuromarketing, y no es un tema que debemos dejar de lado o tenerlo ahí de a ratito, sino que es un tema que debe ser un agente importante en nuestra formación profesional. De manera que vimos con muy buena complacencia la invitación que nos hizo tanto Juliana como Néstor para venir acá y hacernos la presentación. No todo el mundo hace una solicitud de dar una conferencia, ¿verdad? Que el tiempo hoy día las personas lo podrían usar en otra cosa, nosotros Costa Rica, qué sé yo lo estamos usando para eso. Estuvieron en una conferencia este lunes en un hotel capitalino sobre este tema y ofrecieron sin ningún costo a la Universidad de Turismo darle una a los estudiantes, a todos ustedes y a algunos profesores que están acá también presentes. Agradezco a los profesores su interés, agradezco a ustedes que hayan venido y algunos hasta traídos por el profesor, y también pues a indicarles el valor que para nosotros tiene esta exposición, y estoy nada más dándole un poquito de cuerda para mientras ellos terminan. Juliana, si quieres diles unas palabras de experiencia de Costa Rica. ¿Es tu primera vez acá en Costa Rica? Es la primera vez. Bueno, yo soy medio rusa, medio ucraniana. Algunas veces me explico bien para mí misma, para otros no. Si no entienden algo, levantan la mano con toda confianza del mundo. Hablo español castellano porque viví y vivo 15 años en España. En Latinoamérica pues llevamos 5 años en Panamá, allí donde somos ambos los profesores y conocemos el mundo latino. En Costa Rica sí es la primera vez que estoy y me gusta mucho. La verdad que vi muy poquito porque ayer todo el día estuvimos de conferencia y de taller práctico sobre aplicaciones para marketing digital. Primero fue teoría y luego todas las herramientas para trabajar en eso. Y hoy estamos aquí. Así que si tienen alguna pregunta después de la conferencia, alguna duda, no temen y hagan sus preguntas. Y nos gustaría, por ejemplo, saber si tienen ahora mientras están aquí solucionando problemas técnicos, si tienen alguna expectativa o algo que quiero que le llame la atención, si le gustaría hablar de este tema. O sea, alguna inquietud o sobre neuromarketing. ¿Conocen muy bien neuromarketing? ¿De qué se trata? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo lo aplicamos a la hora de comunicación? ¿Cómo lo aplicamos a la hora de comunicarnos en internet? Si es importante o no. Pero no todos a la vez, ¿Sí? Escuché un especialista que se llama Jürgen y no sé qué Clary. Jürgen Clary. Ajá, sí. ¿Qué le parece que ¿Qué es lo que él hace? ¿Le introduce esta técnica o es solamente...? Bueno, Jürgen Clary sí que hay que agradecerle que ha sido en Latinoamérica el precursor, el difusor, el que ha sabido hablar de esto y que la gente lo comprenda. Sí que es verdad que no tiene apenas base científica, o sea, todo lo que dice no me dice tanto su experiencia íntima con las herramientas, sino más bien, él ha leído mucho, y en neuromarketing ocurre como con marketing, que no tiene verdades universales, o sea, que todo lo que sea decir esto funciona siempre, eso es falso. En marketing se suele decir que todo depende del momento, del lugar, es un ecosistema muy complejo. Entonces, por lo general sí que hay que agradecerle que él ha sabido lanzar el concepto de neuromarketing a Latinoamérica. Difundirlo y que por lo menos se interesen y que sepan que existe. Aunque no tiene, ahora veremos que él no ha estudiado en este área, no ha investigado, no ha realizado tareas de alguna forma a nivel de negocios, pero sí que ha sabido difundir el concepto. Pues nada, pues... Sin más.
Pues sin más, bueno, como ya nos comentaba, bueno, agradecerle mucho al rector que nos ha invitado a estar este ratito con vosotros en este caso, y también, por supuesto, a todos vosotros por haber asistido y dedicarnos este tiempo, donde queremos básicamente, la profesora Liliana y yo, difundir un poco lo que hemos vivido, tanto en marketing digital como en neuromarketing, en estos últimos años en muchos países del mundo, ya que hemos estado pues, trabajando en más de 500 proyectos digitales, algunos de los cuales en los últimos años también se han visto tocados por la parte del neuromarketing, que veremos ahora qué es esa palabra tan rara. Así que, como no tenemos mucho tiempo, he traído una presentación un poquito más extensa, voy a ir saltando varias partes para irnos a lo más práctico, ¿no? a lo más relevante, ¿no? Entonces, básicamente, queríamos introducir cómo la publicidad actual no está funcionando como funcionaba antes. O sea, hay algún estudio, como por ejemplo este en Estados Unidos, donde básicamente dice que solamente 4 de los 10 anuncios en televisión que se lanzan cada día cumplen con las expectativas del cliente. O sea, que realmente la publicidad cada día es más costosa. Veremos por qué es más difícil que el usuario realmente se recuerde nuestro mensaje a lo largo del tiempo. Y eso está haciendo que la típica forma de llegar al cliente, que era llegar de forma masiva, ya no funciona. Ya no podemos matar a clientes a discreción, sino que tenemos que enfocarnos en cada cliente. Así que vender a las masas ya no funciona y tenemos que olvidarnos de eso. Y además, desde el año 2008 se supone que ha habido un cambio de ruptura en la gran crisis económica mundial, y básicamente tener un buen producto no está garantizando que podamos venderlo. Es decir, ya en Internet no paramos de ver casos, por ejemplo, de aplicaciones móviles, que ahora estamos en la revolución de las apps. Pues realmente, si todos pensamos en cuántas apps tenemos en nuestro celular, nos damos cuenta de que son siempre las mismas. O sea, todos repetimos básicamente las mismas. Y todos los años salen más de 100.000 apps al mercado. Y básicamente, más del 99% fracasa. Es decir, no es que sean malos productos, es que ni siquiera han tenido pulmón financiero para darse a conocer. Así que Internet no es nada fácil. Todos a veces pensamos de forma errónea que Internet es un escenario como es gratuito, es algo fácil para promocionarnos. Internet es más difícil que la calle, que el mundo real, porque todos tenemos las mismas oportunidades. Si lo que nosotros vamos a hacer como modelo de negocio lo puede hacer un hindú o un chino, estamos perdidos. Ellos son mucho más eficientes que nosotros. O sea, los latinos estamos muy por detrás en eficiencia, con lo cual tenemos que idear formas de comunicar, formas de vender por Internet diferentes y que no puedan ser replicables por personas en estos países. Son muchos, nada más que chinos e hindúes, son más de 2.500 millones de personas, con lo cual competir contra ellos va a ser difícil, y además ellos trabajan más que nosotros. Así que, muy importante, ahora veremos ese hecho, que sepamos hacer las cosas, aprovechar las oportunidades que tenemos en Internet, que son muchas. Como decía si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y muchas compañías actualmente están muriendo porque no se están sabiendo adaptar a las nuevas tendencias. No sé si han oído que desde hace 2 meses Toys R Us, que era el principal vendedor del mundo de juguetes, pues está cerrando la última tienda porque no ha sabido competir contra Amazon, se han quedado dormidos. Entonces, todo esto está haciendo que muchas compañías mueran, y otras, como estamos viendo, como Netflix, como Uber, como tantas compañías digitales que están creciendo más de lo que habíamos soñado en la vida, pues realmente son las que se están haciendo con el mercado. Bueno, con respecto a la tecnología, todos saben que desde el primer teléfono que tuvimos, el primer teléfono celular, que era el famoso kilogramo, es un Motorola que pesaba exactamente 1 kilo y que solamente se podía usar cerca de algunas estaciones repetidoras de algunos aeropuertos. O sea, era básicamente para millonarios. El precio en aquel tiempo eran $4.000 en el año 83, que son aproximadamente unos 20.000 actuales. Y se compró, fue todo un éxito, pero evidentemente del primer celular hasta los que tenemos actualmente, pues las cosas han cambiado mucho, ¿no? Han cambiado tanto que lo que teníamos en el año 2005, en la Plaza del Vaticano, con el nombramiento del Papa,
pues era básicamente el mismo escenario que teníamos en el 2013, con el siguiente Papa. Y básicamente las personas eran las mismas, pero había algo que había cambiado del 2005 al 2013. Y era que teníamos todos un aparato mágico en las manos, que ya está al acceso de cualquier ciudadano del mundo, y que hace que usemos una tecnología que es superior, por lo menos en procesamiento de datos, superior a la que hizo falta para que el hombre llegase a la Luna. O sea, y no hay ninguna exageración. Y eso lo tenemos todo en las manos. Y antes íbamos a un concierto de esta forma y ahora vamos de esta. Y antes comíamos de esta manera y ahora comemos de esta. Y antes degustábamos un plato de esta forma y ahora de esta. Es decir, que realmente en los últimos 10 años ha habido una revolución mucho más allá de lo que se hubiese pensado. La tecnología móvil ha cambiado nuestras vidas. Y aquí me gustaría hacer un énfasis porque son cosas muy obvias las que vivimos todos los días y las conocemos muy bien, ¿verdad? No hemos descubierto la América con ese dato, pero a la hora de crear el contenido y la comunicación, sobre todo para las redes sociales, hay que tenerlo muy presente, que 90% de todo contenido se ve a través de un gadget, a través de un celular. No puede ser o sea, a la hora de crear contenido pues, tiene que ser responsive. Si es una página web, si es un mensaje, no puede ser largo, tiene que ser muy dinámico porque la gente está todo el día en el celular. Y bueno, las últimas noticias, las últimas publicaciones tienen más engagement los que incluso no tienen sonido. ¿Por qué? Porque navegamos en nuestras redes sociales con el sonido apagado mientras estamos trabajando, mientras estamos en un transporte público, mientras estamos haciendo otras cosas. Y todo eso lo tenemos que tener muy presente porque estamos en una era de cambio, la estamos viviendo. Y ustedes que se comunican para el turismo, o sea, trabajan para eso, lo tienen que trabajar muy a pecho y tener muy presente ese dato. Y por ejemplo, si a nuestros bisabuelos les comentásemos algunos datos de lo que actualmente vivimos y nos puede parecer algo obvio, pues no se creerían ciertos aspectos. Si yo, por ejemplo, les preguntase cuál es la marca de camiones más vendida en la historia, ¿cuál podrían decir? ¿Qué marca de camiones? Freightliner. Por ejemplo, una marca. Pero alguna más importante en América, Ford. Ford, por ejemplo. Si estuviésemos en Europa sería Mercedes o Volvo. O sea, tenemos grandes marcas aquí, pero no es ninguna de ellas, no es ninguna de las que nos imaginamos. La marca de camiones más vendida de la historia son los camiones de la granja, de Farmville, el famoso juego de Facebook, donde se llegaron a vender hasta 300.000 camiones virtuales. Esto nos lo cuentan hace unos años y no lo creemos. Había más de 150 millones de jugadores diarios en ese juego de Facebook. Y comprábamos hasta camiones virtuales, tractores virtuales y cerdos. O sea, comprábamos todo lo que hacía falta para montar una granja. Esto es solamente un ejemplo de la locura que estamos viviendo actualmente. En Internet, casi todo lo que tenemos es basura. Se considera contenido basura el que no interesa más allá de un pequeño núcleo de personas, de una tribu. Y se supone que más del 99% del contenido de YouTube, que es el lugar donde menos basura hay, es basura. O sea, imaginémonos en Facebook. En Facebook prácticamente todo el contenido de valor que se va publicando es de valor hacia nuestros amigos, nuestro núcleo, y más allá de allí no tiene valor. Es decir, generamos tanto contenido que supuestamente estamos viviendo una época de infoxicación, donde hay tanta información que al usuario no le llega, y si le llega, ni siquiera nos recuerda. ¿Alguien se imagina cuántos impactos diarios recibimos en nuestro entorno? Impactos publicitarios cada día, según Nielsen, más de 1.200 impactos diarios. Desde que nos levantamos, miramos el celular, hasta que nos acostamos y miramos el celular, estamos recibiendo impactos donde quiera que vamos. Y en el mejor de los casos, nos acordamos ese día de 2 o 3. Y al cabo de la semana no nos acordamos prácticamente de ninguno. Es decir, vivimos en un momento donde tenemos tantos impactos cada día que o emocionamos a nuestro cliente y le damos valor a lo que aportamos y captamos la atención, o no nos van a recordar. Por eso es por lo que actualmente vivimos una época de desesperación. Del empresario muchas veces se desespera porque dice, yo tengo mi hotel, digo, y es que por más que gasto, cada día llegan menos turistas, y cada día llegan más a través de, por ejemplo, de Booking o de TripAdvisor. Entonces, eso
es porque muchas veces no conocemos las reglas del juego. Y la regla del juego es que esto se nos está complicando. Y quien mejor conozca las reglas del juego y analice resultados, más lejos va a llegar. Por ejemplo, esta imagen vendería actualmente para hacer un impacto publicitario. ¿Se imaginan de qué marca es? ¿Se imaginan de qué marca es? McDonald's. Fue su primer arte, su primera creatividad. Y esto actualmente no solamente no nos gustaría a nosotros, sino no nos gustaría a los niños, porque está orientado a atraer a que los niños comiencen hamburguesas. Entonces, si no nos adaptamos, y McDonald's es una gran compañía, es el restaurante más grande del mundo, y se sabe adaptar a los cambios, pues realmente morimos. No podemos intentar vender lo que producimos. Tenemos que producir lo que el mercado desea. Y por ejemplo, McDonald's lo hace muy bien. Si nos damos cuenta de cuál es la idiosincrasia, cuál es todavía sobreviven restaurantes en Latinoamérica, con esta identidad, con este mensaje a transmitir con colores amarillos y rojos, de comida rápida, pues en Europa, hace ya 10 años, eso ya no existía. Y nos fuimos ya a un diseño con colores ocres, verdes, madera, para intentar transmitir la idea de que somos ecológicamente responsables y tenemos una dieta saludable en nuestras hamburguesas, cuando realmente vendían la misma basura que antes. Si no peor, no tengo esa duda. Aquí ustedes saben más de gastronomía que nosotros y sabrán, bueno, que realmente lo que venden tampoco va mucho más allá, pero saben empacarlo, saben venderlo como nadie. Y en la industria alimentaria, que es la que más me gusta, porque soy ingeniero agroindustrial, pues realmente les podría comentar cantidad de anécdotas de cómo las marcas de alimentación venden a veces sin tener tanto respaldo. Venden productos que a lo mejor no son tan buenos como parece. Y es un buen ejemplo para tomarlo como referencia para crear contenido. Es un restaurante que tiene franquicias, pero cambia según cada país. Tienen diferentes desayunos, diferentes combinados de la hamburguesa. Fíjense cómo cambian los colores. En Latinoamérica todavía están en estos colores porque es rojo, amarillo, atractivo, rápido. Sin embargo, en Europa vienen estos colores. Igual, nuestro contenido cuando lo creamos para comunicación no puede ser igual para todos los continentes, ni siquiera si es para el mismo continente no puede tener el mismo mensaje y el mismo color. Eso hay que tenerlo muy presente. Por ejemplo, también el usuario está viviendo un momento de dispositivo multipantalla. Es decir, los impactos en televisión, en algunas cadenas de televisión españolas, por ejemplo, ya son más caros, más costosos, los 30 segundos, sin anuncios, sin silencio. Porque el silencio es la única forma que tiene de levantar la mirada del usuario que está navegando por internet. O sea, una locura. Hace 10 años nos decían, vas a pagar más por tener un anuncio en silencio. Y decían, están locos, ¿cómo voy a pagar yo más? Ahora no pagan porque es la única forma que tienen de interrumpir la navegación que tenemos desde el celular, o desde nuestro tablet, o de nuestra computadora. Así que, ¿alguien se imagina qué es este código tan feo que aparece aquí? ¿Alguien lo ha visto alguna vez? No se nota demasiado bien, pero bueno. Lo explico, es un píxel de seguimiento de Facebook. No sé si saben lo que es. Sí, ¿verdad? Bueno, pues el píxel de seguimiento es un código que colocamos en la web, en distintas secciones de la web, para que cuando lanzamos una campaña en Facebook, Facebook aprenda de lo que funcione o no. Por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, cuando navegan por Amazon, cuando han visto algún producto, ese producto nos persigue, ¿verdad? Si hemos buscado una corbata verde, pues esa corbata verde la tenemos en Facebook, la tenemos cuando navegamos en un periódico virtual, o la tenemos cuando estamos buscando en Google, ¿verdad? O sea, nos persigue. ¿Eso qué se llama? Eso se llama remarketing. Y es porque Facebook se ha enterado de que el usuario ha llegado a nuestra web y le hemos dejado una cookie, le hemos dejado un rastro. Y a partir de ese momento vamos a investigar qué hace ese usuario. Por ejemplo, si ese usuario ha llegado a una parte de la tienda online, si estamos vendiendo online, o estamos haciendo reservas en nuestro hotel, y el usuario finalmente no llega a la zona de reserva, de pago, pues sabrá que ese usuario está en caliente, pero al final no ha comprado. Entonces, el sistema lo va a meter directamente en una lista de remarketing. Sin embargo, si ese usuario ya se ha registrado en nuestro hotel, lo vamos a dejar descansar. No sigamos reimpactándole porque perderemos plata vendiendo a un usuario que ya le hemos vendido y que no va a registrarse de nuevo, por lo menos en ese mes, en el mismo hotel, posiblemente.
Así que esto nos permite investigar mercado de forma más o menos automática. Por ejemplo, ¿qué va a ocurrir si nosotros hemos hecho un segmento de mercado, hemos elegido, por ejemplo, personas de 30 a 50 años que les guste el turismo ecológico? Podemos elegirlo, o sea, por Facebook tenemos cantidad de datos, pero ese segmento quizás es demasiado amplio para lo que queremos conseguir. Quizás tenemos que cruzarlo con personas que viajen, personas que les guste Latinoamérica, personas que hablen español. O sea, tenemos que ir buscando cuestiones a nivel de segmento que quizás no caemos en ese momento. Bueno, pues si a Facebook le damos esa información, él solo va a investigar de todos esos usuarios que hemos segmentado que les guste el turismo ecológico, cuáles son realmente los que están funcionando. Y a lo mejor nos damos cuenta de que son mujeres de 30 a 50 años que tienen familia, o que no tienen familia, o que tienen estudios universitarios, que tienen ciertos estudios universitarios. Todo eso que a priori no sabemos, Facebook nos ayuda a detectarlo, porque aprende de todo lo que el usuario hace en la web. El problema que tenemos es que prácticamente cuando hacemos campañas digitales, muy poquitos son los que están viviendo. Y con este ejemplo lo aplicamos para toda la comunicación online, para todas las redes sociales y sobre todo para SEM, que es la publicidad pagada en Google, en el buscador de Google. La diferencia de la comunicación tradicional, donde se lanza un anuncio y no es medible, no sabemos el alcance, no podemos segmentar ni por género ni por la edad, ni por interés, cuando en Internet es todo medible y ustedes al lanzarlo tienen que tener en cuenta y sobre todo, o sea, ya una vez lanzada la campaña, lo que tienen que tener es analítica de vuelta, que ahora vamos a verlo, cómo analizarlo y crear nuevas y nuevas campañas. Sí. Medir siempre. Internet es todo medible y ajustable. Como comenta Juliana, la gran base que tenemos actualmente en Internet es la métrica. Y si el siglo XIX era el siglo del poder de la tierra, quien tenía tierra tenía poder, el siglo XX era el siglo de las finanzas, quien tenía dinero tenía poder, el siglo XXI es el siglo de la información, sino que se lo preguntan a Donald Trump, cómo ganó las elecciones, ¿no? O sea, realmente quien tiene la información tiene el poder. Y por ejemplo, también hacemos muchísimo temas de investigación de usabilidad, por ejemplo, comprobar distintos tipos de páginas web para finalmente quedarnos con la página que mejor funcione. Hacer un estudio de este tipo, por ejemplo, elegir a los empresarios costarricenses que nos digan qué página va a funcionar, pues hacer un estudio para 100 personas puede tener un coste de $20 americanos a través de Google AdWords. Es decir, hacer estudios de mercado en Internet nunca habían sido tan baratos. Hacerlo en el mercado físico sabemos el coste que entraña. Pero en Internet hay tanta información que podemos conseguirlo rápidamente. Por ejemplo, ¿alguien se imagina de qué es esta captura? ¿A alguien le suena una herramienta en Internet? Esto es Google Analytics. Google Analytics es una herramienta gratuita de Google que básicamente nos da toda la información de lo que ocurre en nuestra web, con más de 250 filtros diferentes. Básicamente, esto es un punto de Google Analytics donde nos va a decir, por ejemplo, si tenemos una empresa del sector turístico en Costa Rica y hemos configurado nuestro Google Analytics para ese segmento, nos va a decir si a nivel de rendimiento en redes sociales, si a nivel de rendimiento en email, si a nivel de rendimiento en campañas digitales, estamos por encima, por debajo, a nivel de la media de nuestro sector económico. O sea, nos permite saber a tiempo real, a coste cero, si nuestra empresa está por encima, por debajo o en la media del mercado. O por ejemplo, todos saben lo que es un CRM. ¿Quién puede definirme qué es un CRM? Customer Relationship Management. Perfecto, muy bien, genial. Esto es un nombre que ya les tiene que sonar a nivel de marketing, porque por más que los técnicos que nos dedicamos a esto queramos atraer tráfico a la web y conseguir conversiones, que sería que la gente contacte, o que la gente se registre, o que la gente compre online, por más que queramos eso, si después no hay un seguimiento de nuestros clientes, estamos perdidos. Y después no podemos medir. Yo, por ejemplo, quiero saber al final del año, o al final del mes, o al final de la semana, cuánta gente ha llegado a mi universidad, ha llegado a mi hotel, o ha llegado a mi empresa, y finalmente ha comprado, ha aportado valor a la empresa. Y yo quiero métrica, y quiero saber cuánto
he recibido de una campaña que he hecho en Twitter donde he gastado $500. Yo necesito saber cuánto rendimiento, cuánto retorno de inversión he recibido. Y el CRM es básico. Los CRM han bajado mucho de precio. Ahora tenemos, este se llama Zoho, que es el segundo más conocido. Hay uno más conocido que se llama Salesforce. Y tiene un coste, uno y otro, de alrededor de $35 americanos al mes por una licencia. Eso es un regalo, eso es baratísimo. Bueno, pues la última versión del CRM se llama Social CRM. O sea, CRM social. Donde básicamente, si me ha escrito Emily Watkins, sabemos el nombre, sabemos el teléfono, sabemos el email porque nos lo ha dado el mismo usuario. Y le quiere preguntar sobre nuestro viaje, quiere preguntar sobre nuestra universidad, sobre nuestra empresa. Y directamente la herramienta va a indagar en las redes sociales si corresponde con algún usuario. Casi un siempre perfil un en las perfil redes sociales. de Facebook, de Instagram, de Twitter, de LinkedIn. Que allí dejamos todos los datos. Todo. Saben a qué hora nos despertamos, cuando nos mudamos, y hay incluso alguna gente que hace fotos de sus documentos, de sus pasajes. O sea, las redes sociales y Google saben todo de nosotros. ¿Claro? Entonces, en ese caso, cuando vamos a llamar a esta persona, le ponemos ya cara, le ponemos voz, sabemos si le gusta el golf, si tiene familia, si le gusta viajar. Si recién se mudó, si Sí, está haciendo todo. la reforma. O sea, podemos sacar mucha información. O sea, que esto que da miedo, ahora lo veremos en un vídeo, le tenía que dar un poquito más, ¿no? Sí. Es una herramienta, si alguien conoce Hootsuite, para la gestión de las redes sociales. Nos ayuda a hacer las publicaciones programadas, programarlas para todas las redes sociales a la vez por separado durante un mes, durante 2. Luego nos deja la posibilidad de administrarlo en el mismo dashboard, en el mismo escritorio, diferentes redes sociales. Si ven aquí, esas son las pestañas que tienen 10 columnas. O sea, es una maravilla. Igual que hay una parecida que se llama Buffer. Son un poquito diferentes. En la versión gratuita son limitadas. Es lógico porque no hacemos un trabajo gratis, ¿verdad? Queremos cobrar por eso. Entonces, con eso se promocionan y verdaderamente está el poder de estas herramientas en la versión de pago. Pero nos deja también una analítica completa, o sea, estima las mejores horas de publicación, no solamente en el país donde estamos ubicados, en el país donde queremos que esté destinado nuestro mensaje. Nos deja las sugerencias, o sea, es una maravilla para los que se dedican a community management o a los que quieren comunicarse a la hora de crear la comunicación. Y el coste de esta herramienta también es ridículo. Podemos gestionar decenas de redes sociales desde un solo dashboard y con eso ahorramos unos costes tremendos de la empresa. Y aparte monitoreamos. Esto es un caso, por ejemplo, de una universidad donde básicamente tenemos una columna donde queremos seleccionar en Panamá todos los usuarios que en Twitter o en Facebook han hablado de universidad, de MBA, de MBA o de una maestría. ¿Para qué? Para conseguir meterse en las conversaciones y aportar valor si somos la universidad. O por ejemplo aquí tenemos una columna donde tenemos a todas las universidades del país para investigar qué están haciendo a tiempo real. No tengo que ir todos los días a meterme una por una a las cuentas de Twitter de cada universidad a ver lo que están haciendo, no. Yo tengo todos los días, tengo cantidad de columnas donde yo voy monitoreando lo que me interese. El coste de esta herramienta es de menos de $100 al mes. O sea, también un verdadero lujo. Eso es muy importante, las menciones de hashtag, porque el fin de la comunicación en Internet y redes sociales es convertirlo, no solamente comunicar. Y si me preguntan y yo no respondo a tiempo real, o por lo menos en 5 o 10 minutos, pierdo al usuario, porque como comentó antes Néstor, recibimos tantos impactos y se dice que se ponen los cuernos en Internet como en ninguno de los casos. Es verdad, porque tenemos saturación de información y hay que estar a tiempo, y esa herramienta nos ayuda en eso. Por ejemplo, no sé si han oído también el concepto de social listening, que es la escucha social. Antes hemos dicho que con el CRM podemos hacer un social CRM. Bueno, pues ahora estamos trabajando mucho, sobre todo a nivel político, por desgracia, porque los políticos quieren ganar las elecciones, siempre. Entonces, investigan mucho de qué se está hablando. Por ejemplo, no puedo mostrarlo por temas de confidencialidad, pero estuvimos en las campañas de Chile, y aquí en Costa Rica también con algún político, viendo cómo evolucionaba
digamos, los sentimientos respecto a los políticos. Y en mayo del 2017, Sebastián Piñera, que es el actual presidente de Chile, que ganó las elecciones fuera de todo pronóstico, pues resulta que Sebastián Piñera, en mayo del 2017, lanzó un chiste machista que sentó muy mal a las mujeres en el país. Total, que nos mandaron para monitorear cómo había impactado ese chiste sobre el sentimiento hacia el político. Y resulta que cuando nos metimos, le dijimos, si es que Sebastián Piñera parece que va a ganar las elecciones, si es que en las redes sociales se habla mejor de él que de Bachelet. Y resulta que no se lo querían, decíamos, no, pero si Sebastián Piñera no creo que gane las elecciones. Las ganó en diciembre, o sea, la ganó 7 meses más adelante. El social listening trabaja muy bien y trabaja con reglas. Nosotros podemos monitorear en internet, por ejemplo, esta herramienta se llama Brandwatch, es la más cara del mercado, pero es la más eficiente. Es inteligencia predictiva. ¿Qué nos permite? Que yo le coloco reglas y nos va a sacar la información de redes sociales, de blogs, de foros, de vídeos en YouTube, tiene reconocimiento de vídeo, e incluso de los periódicos virtuales, de todas las páginas web que deseemos donde haya información pública. Por ejemplo, este es un caso de un extracto de un informe que hemos hecho para las compañías de gasolina, o sea, petrolíferas, en Panamá. Esto fue hace 3 meses. Y básicamente eran Delta, Puma y Terpel. Son 3 compañías las que tienen las gasolineras. Y podíamos saber en internet cuánto hablaban de cada compañía durante el tiempo, durante este mes, qué días exactamente hablaban de cada una de ellas. Podemos saber cuál será el sentimiento positivo, negativo o neutro respecto a lo que comentaban los usuarios de esas compañías a tiempo real, analizando miles de datos cada día. Podemos saber qué día de la semana es el momento donde más se habla de cada marca y aprovechar para lanzar nuestros mensajes de nuestra marca en las redes sociales en esos días. O, por ejemplo, cuáles son las horas del día en las que más se habla de cada una de las marcas, para saber que, por ejemplo, si yo publico a las 9 de la mañana, voy a tener más éxito que si publico a las 11. Aquí estamos viendo un salto enorme, ¿no? Tenemos que saber dónde está la comunidad, los que nos siguen, los que hablan de nuestra marca. O, por ejemplo, si es más contenido de Instagram, de Facebook, de Twitter, o es contenido más de imagen, de vídeo, de texto, todo eso viene ahí. O incluso el rasgo sociodemográfico de los que siguen a cada marca. Por ejemplo, si yo tengo una marca líder que me supera en el país, yo puedo decir, oye, ¿son más hombres o mujeres? ¿Les gustan más los deportes o los viajes? O sea, las redes sociales, como decía Juliana antes, están plagadas de información. Y si no las aprovechamos, estamos perdidos. Perdemos poder para interactuar con los usuarios. Así que bueno, vamos a hablar ahora un poquito de neuromarketing, porque de neuromarketing podríamos estar hablando 3 años, ¿verdad? Porque nos apasiona. Es la realidad, porque hoy en día para vender o para llegar al consumidor hay que ir mucho más allá de simplemente hacer un diseño bonito o tener un producto bueno, porque al fin y al cabo hay tanta variedad de información y de servicios y de productos que ofrecer, que cómo nos destacamos entre todos. Pues eso es lo que nos ayuda a neuromarketing, que va mucho, o sea, regresamos como Picasso, ¿no? Como dibujan abstracto, que hay que aprender para desaprender. Lo mismo es neuromarketing. Sí, hemos evolucionado muchísimo, pero hay un comportamiento nuestro que todavía es muy animal, el que todavía no controlamos, que va a nuestro cerebro reptiliano que dice tengo hambre, y si tengo hambre no es porque he reaccionado así, es porque tengo hambre. Entonces hay publicidad o hay información en la que no pensamos porque nos gustó, porque en el scroll de nuestro timeline cuando hacemos nos llama atención. ¿Y por qué llama atención? ¿Porque somos mujeres o porque somos hombres? ¿De qué edad somos? Todo eso engloba neuromarketing. Claro, se suele hablar mucho que el neuromarketing sí es manipulación, o sea, a nivel ético se está hablando muchísimo. De hecho, cada día los másteres que hacemos de neuromarketing creamos más contenido para la parte ética, porque realmente el marketing en sí lo que básicamente quiere es generar una experiencia en el usuario, o sea, el concepto de marketing ha cambiado y queremos satisfacer las necesidades de nuestro cliente, ¿vale? O de nuestro potencial cliente. Y el neuromarketing hace lo mismo. Básicamente es mucho más eficaz porque
básicamente gran parte de la decisión de compra de los clientes obedecen a sentimientos irracionales. En el peor de los casos de los estudios que hay americanos es el 85%. En el más favorable es el 95%. O sea, nuestro cerebro animal, que es mucho más grande que nuestro cerebro racional, o sea, el cerebro reptiliano y límbico, son mucho más grandes, y sobre todo el sistema nervioso central, que nuestra corteza cerebral, que eso básicamente es milimétrica, pues realmente influye mucho más en nuestro comportamiento, aunque no lo sepamos ni lo sintamos. Eso hace que, por ejemplo, las compras en caliente funcionan para la empresa mucho mejor que las compras en frío. Y es porque a veces no racionalizamos lo que estamos comprando. Y el marketing, el neuromarketing básicamente se basa en predecir la conducta del consumidor a nivel global. Es decir, no queremos saber cómo piensa el usuario por dentro para engañarle, ni mucho menos, sino básicamente conocer de qué forma presentar nuestro producto o servicio para que sea más atractivo y realmente el usuario compre más, ¿no? Cambia el enfoque, pero sigue siendo realmente lo mismo que hace el marketing tradicional. No vende a las personas, sino a la mente. A la mente del usuario. Tenemos, como decíamos, tres cerebros: el cerebro límbico con el reptiliano, que es el más antiguo, y el neocórtex, que es lo que lo recubre, que es el cerebro que nos diferencia de los gorilas, de los chimpancés o de los orangutanes, ¿no? Que son los tres primates más avanzados, más evolucionados. El reptiliano es el que tiene que ver con la supervivencia, la reproducción, todos los instintos primarios. Bueno, pues el cerebro reptiliano, curiosamente, a nivel de consumo, es el que más influye. O sea, si realmente el cerebro racional fuese el que mandase, nadie actualmente compraría un iPhone. Porque ni es el mejor celular, ni el Mac es la mejor computadora, sino que hay algo detrás que nos hace que consumamos Coca-Cola, que vayamos a comer a McDonald's y que además compremos un Mac. O sea, algo raro hay detrás de eso, porque si fuese por temas de calidad, precio, no haremos ninguna de las tres cosas, ¿vale? Entonces, con eso ya, básicamente, si os preguntase qué estaría haciendo el 11S justo en el momento de los atentados, ¿alguien se acuerda de ese momento? Algunos sí, ¿verdad? Yo me acuerdo, claramente la imagen, hasta el olor, ¿verdad? Fue un momento especial, ¿verdad? Yo me acuerdo, porque en aquel momento era mediodía en España y yo estaba comiendo, estaba almorzando. Me acuerdo del olor del plato que me estaba comiendo, que me había hecho mi madre un plato exquisito, ¿vale? Me estaba acordando del olor y me acuerdo del tipo de luz que entraba por la cortina de la ventana, que era septiembre. O sea, me acuerdo, fue un momento tan espectacular, para negativo, evidentemente, porque cambió el mundo, con un momento dramático en la historia, que nos acordamos casi todos de eso. Sin embargo, no nos acordamos de lo que comimos hace 3 días. ¿Por qué? Era un momento de emociones negativas en este caso. Pero eso es lo que tenemos que intentar transmitir con nuestra marca, ¿vale? Esa emoción. Ahora vamos a ver cómo. Por ejemplo, aquí les pongo el caso de un arte para Facebook y para Instagram que hicimos para una compañía eléctrica que gestionamos en Honduras. No gestionamos, gestionamos el mercadeo, ¿no? En Honduras. Bueno, pues de todos los tipos de impactos que vamos transmitiendo en el día a día, ciertos momentos de neuromarketing nos han llevado a tener mucho más éxito en las redes. Por ejemplo, aquí el hecho de usar a un niño que nos mira y con los pelos de punta, pues evidentemente es algo más raro, ¿verdad? O sea que el poder de la atracción se basa muchas veces en lo raro que sea en nuestra imagen, ¿no? Y por supuesto que hay imágenes. Si solamente ponemos textos, pues evidentemente el usuario casi no lee, y menos los jóvenes, ¿vale? Estamos acostumbrados, tenemos una generación visual y audiovisual, ¿no? O por ejemplo, la forma de redondeadas, que es lo que diferencia un Mac de un PC, ¿vale? Pues todas las formas de los productos que sean más curvilíneas son más atractivas, y cuantas más perfectas sean esas curvas, más nos atraen. Por ejemplo, Coca-Cola fue innovador y fue la que lanzó en packaging todos los nuevos conceptos en botellas de cristal. Y aquí estamos viendo cómo fueron las que derivaron hacia una forma más humana, más natural, más curvilínea, y es la que nos ha llegado hasta ahora, que los demás le imiten, ¿no? Pero Coca-Cola fue innovadora. O por ejemplo, el desastre de las compañías que han tratado de hacer, por ejemplo, hamburguesas cuadradas. Hamburguesas cuadradas, si lo pensáramos, todos comeríamos hamburguesas cuadradas.
son más baratas por el tema del envío, de los gastos de transporte, de refrigeración, o sea, ubican mucho mejor y además son más ecológicas, ahorran en transporte. Y sin embargo las queremos redondas, ¿por qué? Porque no forma más natural. O sea, no estamos acostumbrados a esto. O una sandía cuadrangular, ¿eso quién lo ha visto? Bueno, pues los japoneses, el centímetro cuadrado de cada frigorífico de un ciudadano de Tokio tiene un valor tan alto que las sandías cuadrangulares serían mucho más eficientes para aprovechar el espacio en los frigoríficos. Fueron un auténtico desastre. No se vendieron. No estamos acostumbrados a eso, ¿no? Esto es artificial. Una sandía redonda o esférica sí que es natural. O sea, es lo que piensa nuestro cerebro primitivo. Racionalmente, esto funcionaría y sería útil, pero no es así. Por ejemplo, hablando de temas alimentarios, en neuromarketing tenemos el efecto contagio de productos que atraen o repelen. O sea, en los lineales, en las góndolas de un supermercado, en cuanto colocamos productos revulsivos junto con productos atractivos, los atractivos pierden valor y se compran menos. Así que la distribución de productos en supermercados es un tema que estamos trabajando todos los meses en Europa. Cuando muchas veces entro aquí en supermercados, tanto en Panamá como en Costa Rica, digo, ¿cómo se les ocurre hacer esto? Dios mío, no lo han pensado, no saben que hay ciertas reglas de oro que deben cumplir. Por ejemplo, los productos de más repulsión física, no olfativa, son las vísceras, en la zona de carnes, son las bolsas de basura y los alimentos de perros y los pañales para niños. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con qué producto dejamos cerca de los lineales de ese tipo de artículos. Mucho cuidado. Merman las reglas en el entorno. O, por ejemplo, cerca de pescados y carnes a nivel olfativo hay que tener mucho cuidado. Es imposible que una vitrina de carnes o pescados no huela a carne o pescado. Es imposible, por más que estén hiperventilando ese tipo de áreas, ¿no? O, por ejemplo, Burger King ha sabido, como ellos se quieren diferenciar de McDonald's con respecto a son hamburguesas a la parrilla, pero es mentira, ¿vale? Pues son igual de malas esas hamburguesas que las de McDonald's, ¿no? Igual las artificiales. Sin embargo, ellos están utilizando ambientadores, están utilizando nebulizadores de aroma a parrilla, carbón, porque incrementan las ventas un 30%. ¿Os imagináis cuánto recordamos de lo que vemos? Recordamos en una hora menos del 5% de lo que estamos viendo. Sin embargo, recordamos el 85% de lo que olemos. O sea, desperdiciamos mucho el tema olfatométrico. Por ejemplo, en hoteles estamos trabajando muchísimo. Y por ejemplo, un hotel donde queremos que la gente se sienta como en casa, tiene que oler en la entrada café. O sea, el café te hace sentirte como en casa. O que huelen como Le Meguier, que es una cadena de hoteles muy conocida en lugares históricos, culturales. El acceso, el hall del hotel, huele a libro. Es un olor especial a libro, porque son personas que les gusta la cultura y les gusta leer. O sea, que tenemos que trabajar mucho el sistema de los olores. O por ejemplo, el pan. Trabajamos con una cadena de franquicias de pan en España, que tiene decenas de tiendas por el país, donde el pan se hace desde un horno de pan central, porque ahorra costes. No podemos tener un horno en cada tienda de cada una de las ciudades, porque es costosísimo mantenerlas. Y aparte el tema del calor y del humo molesta a los vecinos. Con lo cual, para incrementar el volumen de venta de pan, tuvimos que colocar olor a pan recién hecho, olor artificial, porque una vez que el pan ya estaba hecho, pues evidentemente no huele tanto. Así que hay que usar olores, porque atraemos. Por ejemplo, ahora tenemos unos clientes en Panamá, de una famosa cadena de franquicias, que necesitan que el yogur helado que venden, realmente el local huela a galleta, o huela a vainilla, o huela a helado, porque no huelen. El yogur no huele, no tiene apenas olor. Así que todo eso tenemos que irlo trabajando. Después también el poder del humor. Huevos Bachoco, que es un productor en México, se ha diferenciado por ser el productor de huevos y de pollo más conocido del mundo. Y lo han hecho con clave de humor. Esto es puro neuromarketing. Por ejemplo, huevos a la española y colocan los huevos con el disfraz. Huevos benedictinos con el hábito. Huevos revueltos, pues los colocan ahí todos mezclados. De hecho, en muchos impactos publicitarios estamos usando incluso
los términos mal escritos. En cuanto se escriben los términos mal escritos, automáticamente nos llama mucho más la atención. Lo entendemos, ¿verdad? Porque nuestro cerebro realmente no lee letra por letra, lee palabras. Bueno, y realmente esto nos lleva a atraer mucho más al usuario. Tenemos cientos de ejemplos de este tipo, ¿no? Por ejemplo, el poder de las personas. Este es el caso, por ejemplo, de un foro de neuromarketing que hicimos el año pasado en Panamá, y usamos distintos tipos de arte para las redes sociales, para atraer a alumnos. Y resulta que de todos estos artes, los que más atraían eran los artes de los niños y de esta persona con los ojos cerrados. O sea, este atraía mucho menos y esto prácticamente nada. O sea, el porcentaje de interacciones en las redes era mucho mejor cuando usábamos personas o animales. Y además cuando nos miran, cuando tienen un cierto... Sobre todo la sonrisa atrae muchísimo. Ahora veremos algún vídeo. Otro concepto que funciona muy bien en neuromarketing es el tema de precios. O sea, el acabar con 99 algo, colones, dólares, euros, hace que pensemos muy automáticamente que es un gran descuento. O sea, es el poder del descuento, no básicamente el descuento de un centavo. O por ejemplo, si pensáramos racionalmente, como decíamos antes, no ocurriría esto. La gente prefiere un 3x2 a un 50% de descuento. Y dices, pero es absurdo. Si un 3x2 te ahorra un 33,33% y un 50% un 50%, pues nada, nuestro cerebro piensa que cuando nos regalan algo, tenemos un valor añadido. Los descuentos, no confiamos en los descuentos. Pensamos que los descuentos sencillamente son un engaño del fabricante, son un engaño del comerciante. Les voy a contar cantidad de anécdotas en cuanto al pricing. El pricing es una de las áreas del marketing más desconocidas. Es un mundo detrás de él. Por ejemplo, el poder del precio barato. Ese en viajes lo usamos muchísimo. Desde. Cuando usamos el desde, parece que estamos comprando una ganga. Nos metemos y decimos, oye, ¿dónde está el viaje a Punta Cana de unos 199 pesos mexicanos? Mentira. O sea, porque es uno en el año. El resto vale 1.500. Entonces, ese tema del desde sigue funcionando en el sector inmobiliario, sector turístico, sector de la alimentación. Así que, bueno, les podemos estar hablando días y días porque tenemos cantidad de casos, pero vamos a irnos a las herramientas que miden esto, ¿vale? Bueno, pues desde el año 2001, que nació el neuromarketing, la neurociencia tiene un poquito más de tiempo, la neurociencia básicamente no se orientaba ni siquiera a la medicina. La neurociencia estaba orientada a la guerra, a la investigación militar. Y básicamente, donde investigábamos cómo nuestro cerebro reaccionaba ante los productos, se hacía a través fundamentalmente de esta máquina de resonancia magnética funcional, donde básicamente alquilar un día esa máquina tenía un coste de unos 20-30 mil dólares. Investigar en eso, evidentemente, o tenías un buen pulmón financiero o no había forma. Y además, el entorno era el más adecuado. Imaginaros colocar ahí a un consumidor y proyectarle una imagen de una hamburguesa, con el frío que hace una sala de resonancia. Dice, Dios mío, este no es un sitio para comerse una hamburguesa. Con lo cual, el espacio no era el adecuado para hacer eso. Así que, lo que hemos comprendido es que tenemos cada día útiles que nos permiten vender a un coste más reducido. Por ejemplo, esto se llama eye tracking móvil, que se usó en la guerra. Básicamente, la evolución del eye tracking fue en los finales de los 90 con el ejército americano, que investigaba cómo los soldados americanos sentían algún tipo de miedo y de emoción cuando estaban en la contienda. Pero eso ya se pasó al marketing en cuanto ya los equipos fueron bajando de precio. Básicamente, cada una de estas gafas, de esta niña o de este hombre, tienen 8 microcámaras en cada lente, o sea, tienen 16, y medimos la fijación de cada una de nuestras córneas sobre un producto. Se calibra, porque cada persona tiene la forma de la cara diferente, se calibra, y por ejemplo, aquí estábamos midiendo en McDonald's, estábamos midiendo cómo en la zona de la consola de pedidos digitales, cómo un niño reaccionaba, lo que interesa que los niños compren, ¿vale? Por eso lo hacemos con niños. O aquí, por ejemplo, es una gran tienda, un espacio que vende ropa, pues queremos ver cómo el usuario reacciona ante ese tipo de distribución de los maniquíes
de los precios, o sea, queríamos saber a tiempo real cómo reaccionar. Y esto, por ejemplo, aquí en tienda, aquí estamos midiendo en la segunda cadena de supermercados de España, estamos midiendo cómo la gente percibe los descuentos. Y esto mismo lo estamos usando muchísimo en museos. En el Museo Picasso hemos medido hace poquito, uno de los museos más conocidos del mundo. Lo hemos medido en cruceros, para ver la experiencia del usuario en un crucero. Lo hemos medido en parques nacionales, que ahora veremos un caso. Lo hemos medido en hoteles, para saber la gente cómo percibe un hotel o un gimnasio. O sea, esto es una herramienta valiosísima, porque sin preguntarle nada al cliente sabemos cómo le está gustando o no le está gustando algo. Y en qué se fija o en qué no se fija. Por ejemplo, aquí estamos usando el eye tracking fijo, no el móvil era este, y el fijo, aquí lo estaba usando yo, que soy yo, sobre la publicación de responsabilidad social corporativa de la segunda petrolera a nivel mundial, que es Repsol. ¿Vale? Pues estamos midiendo si ese informe anual del 2014 realmente era atractivo o no. Resultó ser un desastre. Las imágenes no correspondían con el poder de atracción, la gráfica era muy aburrida, los textos eran infumables, eran interminables. Entonces nos dimos cuenta de que Repsol había hecho un informe mal. Se lo dijimos y ya mejoraron. Pero con esto estamos trabajando con un eye tracking fijo, que es este aparatito que colocamos en un monitor y donde nos vamos viendo dónde se está fijando el usuario. Por ejemplo, podemos ver en una página web dónde se fijan los usuarios, cuál es el mapa de calor y cuál es incluso la ruta del usuario. Esto es para un colegio, por ejemplo, ¿no? O también con ese mismo eye tracking fijo medimos a la vez a la persona. En cuanto medimos, esta imagen es de un celular, porque nuestro sistema jamás recoge datos del usuario para guardarlos, por temas de confidencialidad. O sea, solamente guardamos los resultados de sus expresiones, pero no guardamos la imagen. Por eso esta imagen tiene tan poca calidad, porque nunca se escanea esa imagen, ¿vale? Aquí, ¿qué estamos midiendo? Estamos midiendo más de 6 factores en la cara del usuario. ¿Alguien se imagina de nuestro cerebro cuánta parte del cerebro controla todo nuestro cuerpo y cuánta parte del cerebro controla los músculos de la cara? O sea, ¿qué porcentaje será? El cuerpo es mucho más grande, ¿no? O sea, ¿cuánto pensáis que cuánta parte del cerebro controla todo nuestro cuerpo? Las vísceras internas, los músculos, nuestras piernas, nuestros brazos, los dedos. ¿Y cuánto controla nuestra cara? 30-70. Bueno, realmente es 40-60. O sea, hay más neuronas vinculadas con la cara que con el cuerpo. Por eso nos hemos diferenciado de los primates. Porque mucho antes de que el ser humano pudiese hablar, eso ocurrió alrededor del 50.000 a.C., mucho antes sabíamos comunicarnos con la cara, con los gestos, 1.000.000 de años antes. O sea, fíjense. Entonces, en la cara, eso de que la cara es el espejo del alma es cierto. Por ejemplo, aquí medimos cómo la gente se emociona, siente angustia y demás sobre la cara. Tenemos otro elemento que es el neurosensor. Que el neurosensor es directamente un aparatito que mide cómo estamos sintiendo algo. Aquí tenemos una gráfica donde medimos la memoria a corto plazo, a largo plazo, los sentimientos positivos o negativos, angustia, felicidad y demás. Aquí, por ejemplo, estamos colocándole el neurosensor a un alumno, ¿no? Y aquí, por ejemplo, el último es un equipo de detección galvánica de la piel, donde básicamente medimos lo que la piel va emitiendo en cuanto a emisión galvánica en la piel. Cuando nos ponemos con los vellos de punta cuando vemos una película interesante, ¿verdad? Una escena que sea principal, pues eso es una emisión galvánica exagerada en la piel. Bueno, pues esto mide pequeños microsiemens de diferencia, ¿no? Y sabemos si un producto está gustando o no. Esto se coloca en la aurícula y en los dedos y en la muñeca, ¿no? Bueno, pues con todo eso podemos aplicarlo, por ejemplo, esto es un vídeo que hacemos para un productor de licores en Galicia. Pues podemos saber si el vídeo está trayendo o no. O por ejemplo en la página web no se pueden imaginar que el usuario lo que más está viendo no es ni siquiera el tipo de producto, el tipo de licor. ¿Se imaginan qué parte de la web de ese fabricante de licores, cuál es la parte que más se está viendo, donde el usuario se siente más emocionado, tiene más atracción? La parte de combinación de licores con sodas.
algo que no podíamos ni imaginarnos. Para nosotros era una parte secundaria y sin embargo para los usuarios era principal. Y aquí lo que hacemos es ir rompiendo cada parte de la web, la vamos partiendo en áreas y vamos investigando todo el tomato de cada una de las áreas. Y sabemos si una web funciona o no. Amazon hace neuromarketing todos los días. Por eso es el líder a nivel mundial en venta. ¿Vale? Aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo se va funcionando el usuario conforme vamos viéndolo, ¿no? Bueno, por ejemplo, no me da tiempo a poner el vídeo, pero aquí estamos viendo, por ejemplo, cómo en un vídeo político todos los usuarios, aquí serían todos los usuarios, cada color es un usuario, cómo se van fijando en ese vídeo para YouTube o para televisión en cada momento. Siempre los ojos atraen la atención del usuario. Hay que saber cómo usar el concepto ojos para un producto. O aquí, por ejemplo, para el mundial. Esto fue para televisión. Si realmente el usuario se atrae más por una más que por otra. Por ejemplo, en este arte, el principal punto que atraía a la mujer era la cara del futbolista. Mientras que el principal punto que atraía al hombre era el escudo de la selección nacional, de Panamá. O sea que incluso hay diferencia a veces entre hombres y mujeres. Y entre edades, por supuesto. O aquí, por ejemplo, un anuncio de copa para los vuelos. Pues era un arte muy básico. Era el mar con un avión de Copa Airlines. Y aquí, cuando estuvimos para ello midiendo, pues nos dimos cuenta de que el impacto era muy positivo. Prácticamente el 80% de la fijación era la marca. Cuando colocamos un modelo o una modelo reconocida, famosa o famoso, junto a una marca, muchas veces lo que ocurre es que ese modelo lo que está haciendo es ocultar la atención de la marca. Y muchas veces vemos grandes modelos, nos fijamos, nos llama la atención, pero no nos damos cuenta de ni qué marca está detrás. Así que hay que tener mucho cuidado, analizarlo antes, ¿no? Lo hemos hecho mucho para el cine. Hemos trabajado con películas para, antes de lanzarlo a cartelera, saber si realmente el usuario se siente atraído por la película y qué partes sobran. Esta fue una película que ganó uno de los premios Goya. O sea, imagínense si fue por antes, Risas Paraíso. Y esta película, pues realmente el 20% de la película le pedimos al director que las cambiase. Porque había momentos muy activos y momentos muy pasivos. Así que hasta para el cine, Hollywood lo está empleando. Nosotros lo hemos hecho ya con varias películas y ha sido todo un éxito. Porque garantiza que la película, antes de salir al cine, funcione. ¿Vale? Lo estás probando. Por ejemplo, les quiero mostrar un caso de un espacio natural en España que se llama Camino del Rey, que fue un camino creado sobre uno de los acantilados más grandes del mundo. Y resulta que ese caminito se creó, este que vemos aquí antiguo, se creó en el siglo XIX para que el rey Alfonso XIII fuese a inaugurar un pantano. Daba tanto miedo que el rey finalmente ni pasó. Y el camino se abandonó. O sea, se creó un camino para el rey al final casi ni lo cruzó. Llegó a 300 metros, ¿no? Se asustó y se volvió. ¿Qué pasó? Que ese caminito se perdió, pero era tan atractivo que millones de escaladores durante toda la historia habían ido allí a matarse, porque casi todos morían. Porque era impresionante estar 3 kilómetros recorriendo un camino que prácticamente estaba todo derruido. Total, que al final el gobierno lo que hizo fue restaurar el camino, dejó el camino antiguo y construyó el camino nuevo. Bueno, pues el camino fue todo un espectáculo y quisimos medirlo, nos lo pidió el gobierno, medir realmente si el camino estaba bien señalizado, o sea, todo el tema de señalética, el tema del trato al turista, de cuando manejaban otros idiomas, si se enteraban o no, qué sentían cuando estaban por las pasarelas, por los puentes. Bueno, y en este caso, no lo vamos a ver aquí ahora mismo porque tengo muchos vídeos, en este caso nos dimos cuenta de cantidad de deficiencias. Por ejemplo, los turistas cuando llegaban, pues no sabían realmente las zonas de acceso porque había 3 entradas principales, se confundían con los carteles, la zona de baño no estaba clara, el tema de las pasarelas con las barandillas no estaban totalmente aseguradas, se sentía miedo. Total, se corrigieron ese tipo de elementos y el camino ha pasado de recibir 600.000 visitantes al año a recibir 1,5 millones. Ya han tenido que cortar porque más no pueden entrar en el día a día, ¿no? O sea que para el tema turístico, el neuromarketing da una cantidad de datos impresionantes que el usuario muchas veces ni te da. Entonces, no sé cómo andamos de tiempo recto, no sé si son las 7:05. Tal vez 2 minutos, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cuánto? Más. 2 minutos.
No ¿2 sé, minutos? En mi clase está. Está en la clase de Siéntate la cómodo. profesora. Sí. Sí, lo que ¿Cuántos quiera. minutitos más quiere? No.